Hay momentos en la vida que dejan cicatrices tan profundas que ni el tiempo puede borrarlas. Esa noche fue uno de esos momentos. El hombre que alguna vez juró amarme y protegerme ya había destruido mi confianza, convirtiendo mi mundo en una verdadera pesadilla. Pero su traición no fue suficiente. Él quería romperme por completo. De repente, me agarró del cabello y lo jaló tan fuerte que solté un jadeo de dolor. Luego me dio una bofetada tan brutal que caí al suelo. Mi cuerpo, embarazado, golpeó el piso con un dolor que atravesó cada fibra de mi ser. Lo que pasó después superó cualquier horror que hubiera podido imaginar. Hola, me llamo Alina Carter y tengo 28 años. Si hace unos años alguien me hubiera dicho que mi vida se convertiría en una pesadilla antes de transformarse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé, me habría reído. Pero la vida tiene su manera de mostrarnos la verdad de las formas más brutales. Alguna vez fui una mujer que creía en el amor, en las promesas y en los para siempre. Pensaba que el matrimonio se basaba en la confianza y la devoción, pero estaba muy equivocada, terriblemente equivocada. Conocí a Damien Wells cuando tenía 23 años, en una ciudad en la que soñaba construir mi futuro, Everwood. En ese entonces, yo era solo una diseñadora de moda común, trabajando en una pequeña boutique con la esperanza de algún día lanzar mi propia marca. Damien, por otro lado, era todo lo contrario, rico, seguro de sí mismo y peligrosamente encantador. Desde el momento en que entró en esa boutique con su sonrisa irresistible, me sentí atraída hacia él como una polilla a la llama. ¿Tú diseñaste esto?, me preguntó, sosteniendo un elegante vestido negro. Asentí tímidamente. Sí, yo lo hice. Es impresionante, dijo, mirándome directamente a los ojos, como tú. Y así fue como me conquistó. Durante meses me llenó de atenciones, cenas caras y dulces promesas sobre nuestro futuro juntos. Me hizo sentir especial, elegida, amada. Cuando me propuso matrimonio, ni siquiera lo dudé, dije que sí, convencida de que había encontrado al hombre de mis sueños. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas mucho más rápido de lo que imaginas. La primera vez que conocí a Margaret Wells, la mamá de Damian, me di cuenta de inmediato de que yo no era más que una extraña en su mundo. Ella era la directora de Wells Global Enterprises, un imperio inmobiliario de lujo, y dejó muy claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Fue en una fiesta enorme en la mansión Wells. Llegué con el mejor vestido que podía permitirme, con la esperanza de causar una buena impresión, pero cuando Margaret me miró, sus ojos fríos me escanearon de arriba a abajo, como si yo fuera una mancha en su mundo perfecto. «¿Eres la diseñadora con la que mi hijo ha estado tan obsesionado?», dijo, mientras giraba su copa de vino con una sonrisa falsa. «¡Qué inesperado!». Damián me apretó la mano de manera tranquilizadora, pero en el fondo sabía que no era bienvenida. Desde esa noche, todo empezó a cambiar. El hombre que alguna vez me adoró, poco a poco comenzó a alejarse. Pasaba más tiempo en el trabajo, más tiempo en la propiedad de su mamá y cada vez menos tiempo conmigo. Cuando tenía 7 meses de embarazo, nuestro departamento se sentía lleno de silencio y tensión. El hombre que solía abrazarme por las noches ahora apenas me dirigía la mirada. Y luego, en una noche fatídica, destrozó mi mundo por completo. Todavía recuerdo esa noche como una cicatriz quemada en mi alma. El departamento estaba en silencio, demasiado silencio. Me senté en el sillón, frotando mi vientre abultado y tratando de ignorar el dolor agudo en mi espalda. Estaba embarazada de 7 meses, esperando gemelos de Damián. Debería haberme sentido feliz, emocionada por el futuro, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Damián llevaba semanas evitándome, apenas me hablaba, llegaba tarde a casa y, cuando lo hacía, olía a un perfume caro que no era el suyo. Mi instinto sabía lo que mi corazón se negaba a aceptar. Y esa noche, finalmente, sucedió. Damián entró al departamento con el rostro frío y los ojos vacíos. No me saludó, ni siquiera me miró bien. En lugar de eso, se quedó parado en la puerta, con las manos apretadas en puños, como si se preparara para pelear. «Ya no puedo hacer esto, Alina». Mi corazón se detuvo. Sentí como mi respiración se atascaba en mi garganta. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él exhaló bruscamente y se frotó la sien. «Quiero decir que he terminado contigo, con esto, con todo». Sus palabras me atravesaron como una daga. «¿Me estás dejando?», mi voz se rompió. Damián finalmente me miró y, por primera vez, vi la verdad. El hombre al que había amado ya no estaba ahí. «Mi mamá tenía razón», dijo con un tono frío y distante. «No perteneces a mi mundo. Debería haberla escuchado desde el principio». Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies.
Puse una mano en mi vientre, sintiendo como un instinto protector se encendía dentro de mí. Damián, por favor, estamos a punto de tener hijos juntos. Esto ya no se trata solo de nosotros. Él soltó una risa amarga. Ese es justamente el problema. Nunca quise esto. Alina, no te quiero, y mucho menos quiero ser padre. El mundo me dio vueltas. Mi cuerpo se sintió débil, pero me negué a romperme. ¿Entonces de eso se trata?, susurré. ¿Estás eligiendo el dinero sobre nosotros? ¿La aprobación de tu madre sobre tus propios hijos? El rostro de Damián se torció con frustración. No lo entiendes. Si me quedo contigo, lo pierdo todo, el dinero, el negocio, mi futuro. ¿Y para qué? ¿Para una vida que nunca quise? Las lágrimas nublaron mi vista. El hombre frente a mí era un completo extraño, un cobarde que había preferido la avaricia al amor. Debería haberme quedado callada, dejarlo ir, pero mi dolor se transformó en rabia. Eres una excusa patética de hombre, escupí, con la voz temblando. No eres nada sin el dinero de tu mamá, sin mí, y un día te darás cuenta de que perdiste a las únicas personas que realmente importaban. Ahí fue cuando sucedió. La mandíbula de Damián se tensó, sus ojos se oscurecieron y, en un instante, su mano voló hacia mí. La bofetada fue tan fuerte y brutal que el dolor explotó en mi mejilla. Solté un jadeo, mi cabeza giró hacia un lado, y mi visión se nubló entre la sorpresa y las lágrimas, pero antes de que pudiera reaccionar, me agarró un puñado de cabello y lo jaló con fuerza, obligándome a mirarlo. No puedes hablarme así, gruñó, su rostro a centímetros del mío. No eres nada sin mí, Alina, nada. Hice una mueca mientras mi cuero cabelludo ardía, mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de furia. Lo miré directamente a los ojos, negándome a dejar que me viera romperme. No, Damián, dije con una calma peligrosa a pesar de las lágrimas en mis ojos. Yo soy todo sin ti, y un día vas a rogar por mi perdón. Él se burló, empujándome como si no valiera nada. No cuentes con eso. Y sin decir otra palabra, salió por la puerta, dejándome sola, embarazada, rota y abandonada. Me toqué la mejilla ardiente, respirando con dificultad, temblando, pero dentro de mí, algo cambió. Sabía que nunca dejaría que Damián o su madre ganaran. Algún día me levantaría de las cenizas, y cuando ese día llegara, les quitaría todo, tal como él me lo había quitado a mí. La noche que Damián salió de mi vida, sentí que una parte de mí había muerto. Durante horas me quedé sentada en el suelo frío, mi mano aún presionada contra mi mejilla adolorida, mi cabello enredado por el jalón. Estaba temblando, no solo de dolor, sino de ira, humillación y desamor. Quería gritar, romper algo, llorar hasta quedarme sin lágrimas, pero entonces, un pequeño movimiento en mi vientre me recordó que no estaba sola. Mis bebés seguían ahí, todavía dependían de mí. Y fue en ese momento cuando la verdad me golpeó como una ola de fuego. Damián se había ido creyendo que me derrumbaría, convencido de que no podría levantarme sin él. Damián había elegido la riqueza de su mamá por encima de nuestra familia, convencido de que sin su dinero, su apellido y su poder, no sería nada, pero él estaba equivocado. Yo no iba a desaparecer, me iba a levantar. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, sin apoyo financiero, sin esposo y sin familia en quien confiar. Estaba completamente sola. Margaret Wells, la madre de Damián, se aseguró de que no me quedara con nada. Movió sus influencias para que me desalojaran del departamento que habíamos compartido. Congeló todas las cuentas conjuntas, asegurándose de que ni un solo dólar llegara a mis manos. No tenía hogar. Estaba embarazada de 7 meses y completamente desamparada. Toqué puertas, rogué ayuda, pero nadie quería involucrarse. La familia de Damián tenía demasiado poder, demasiada influencia. Si alguien me ayudaba, se arriesgaba a enfrentar la furia de los Wells. Lo siento, Alina, pero no puedo poner en riesgo mi negocio. Me encantaría ayudarte, pero no puedo permitirme perder mi trabajo. Tal vez deberías regresar y rogarle a Damián. Es el padre, después de todo. Pero me negué. Prefería morir de hambre en las calles que arrastrarme de vuelta al hombre que me había destruido. Así que hice lo que tenía que hacer. Acepté cualquier trabajo que pude encontrar. Trabajé turnos de limpieza en moteles. Fui mesera en un restaurante ruinoso durante las noches. E incluso cosía ropa para un sastre local. Mis pies se hinchaban, mi espalda dolía, pero no me detuve. Apenas dormía, apenas comía. Cada dólar que ganaba lo ahorraba, porque sabía que un día todo valdría la pena. Cuando llegó el momento,
Di a luz en un hospital barato y abarrotado, sola, sin un esposo que me tomara de la mano, sin familia esperando afuera, solo yo. El dolor fue insoportable, pero en cuanto escuché sus primeros llantos, un niño y una niña, todo el sufrimiento se desvaneció. Los abracé, sintiendo su calor, su vida. Eran tan pequeños, tan frágiles. Nunca dejaré que nadie los lastime, les susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Les puse nombres que no pertenecían a nadie más que a ellos, Luca y Mia, sin ninguna conexión con Damián, sin ninguna parte de su legado. Me negué a poner su nombre en los certificados de nacimiento. Para nosotros, él ya estaba muerto. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algún día se arrepentiría de todo. Algún día se daría cuenta de que había dejado atrás lo único que realmente importaba. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde. No solo quería sobrevivir, quería ganar. Damián y Margaret pensaron que me habían destruido, pero no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Iba a tener más éxito del que Damián jamás imaginó. Construiría algo más grande que el imperio de su familia. Y cuando llegara el momento adecuado, le quitaría todo. Pero sabía que no podía hacerlo de la noche a la mañana. Necesitaba tiempo. Necesitaba un plan. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía una habilidad que la familia de Damián nunca había tomado en serio: la moda. Durante años, había diseñado vestidos, trabajado en boutiques y soñado con tener mi propia marca. Siempre había tenido demasiado miedo de perseguir ese sueño, pero ya no. Si la gente no me daba una oportunidad, me la iba a dar yo misma. Por las noches, cuando los gemelos dormían, me ponía a dibujar, cortar tela y coser a mano. Vertía cada gota de mi dolor, mi ira y mi determinación en mi trabajo. Entonces, un día se me ocurrió una idea. Se acercaba una gala benéfica de alto perfil organizada por algunas de las familias más ricas de la ciudad, incluida la familia Wells. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a asistir a esa gala, iba a asegurarme de que cada persona allí recordara mi nombre. Esa noche sería el primer paso hacia mi venganza. No tenía nada, ni estatus, ni conexiones, ni invitación, pero tenía talento y un plan. La familia Wells organizaba una de las galas benéficas más prestigiosas del año, un evento donde los ricos y poderosos presumían su riqueza, luciendo vestidos de diseñador, bebiendo champán caro y fingiendo preocuparse por la caridad. Margaret Wells estaría ahí, Damián estaría ahí, y yo también, no como invitada, sino como una tormenta lista para arrasar con todo. Cada momento que los gemelos dormían, lo dedicaba a diseñar, coser y perfeccionar el vestido que cambiaría mi destino. Un vestido tan impresionante, tan único, que nadie se atrevería a ignorarme. Era de un carmesí profundo, un color que gritaba confianza y peligro. La tela se ajustaba al cuerpo como una segunda piel, fluyendo en capas suaves que parecían fuego líquido. El diseño de espalda descubierta revelaba lo justo para ser atrevido, pero sin perder la elegancia. Un delicado hilo plateado recorría la tela, como un rayo atravesando un cielo tormentoso. Si no me dan un asiento en su mesa, murmuré, pasando mis dedos sobre las puntadas finales, voy a quemar toda la maldita mesa. La noche de la gala, llegué sin invitación, nadie me notó al principio, solo era otra mujer bajando de un taxi. Mis tacones resonaban contra el pavimento de mármol mientras subía las grandes escaleras. Pero entonces vieron el vestido. En el momento en que entré, las cabezas se voltearon. Las mujeres soltaron pequeños jadeos, los hombres no pudieron evitar mirar, y los susurros comenzaron a esparcirse entre la multitud como pólvora encendida. ¿Quién es ella? Ese vestido es impresionante. Nunca había visto nada igual. Caminé con propósito, la barbilla en alto, fingiendo que pertenecía ahí, porque esa noche, sí pertenecía. Y entonces mis ojos se encontraron con los de Margaret y Damián Wells, justo en el centro de la habitación. Rodeados de su círculo de élite, Margaret, como siempre, lucía serena, bebiendo su vino como una reina contemplando su reino. Damián estaba a su lado, viéndose tan pulido y poderoso como siempre. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, se congeló, por primera vez desde que me dejó rota y embarazada. Damián Wells me vio y se encontró con algo que jamás esperó. Yo no era la mujer indefensa que había abandonado, yo era fuego, yo era poder, yo era su mayor error. La boca de Damián se abrió ligeramente, la sorpresa brilló en sus ojos. Yo sonreí, una sonrisa lenta y llena de complicidad. Él dio un paso al frente, como si necesitara confirmar que yo era real. Alina, su voz apenas era un susurro. Margaret siguió su mirada. Su típica expresión de arrogancia se desvaneció en algo indescifrable. Me estudió, entrecerrando los ojos.
como si intentara armar un rompecabezas sin darse cuenta de que faltaban piezas. No deberías estar aquí, dijo finalmente, su voz tan afilada como un cristal roto. Tomé un sorbo del champán que acababa de levantar de la bandeja de un mesero que pasaba, disfrutando cada segundo. Oh, pero sí debería, respondí suavemente. Verás, Margaret, pertenezco aquí más de lo que crees. Los labios de Margaret se convirtieron en una delgada línea. No eres nadie. Solté una risa suave. No por mucho tiempo. Y esa era la verdad, porque esta noche no se trataba de venganza, esta noche se trataba de asegurarme de que el mundo supiera mi nombre. Antes de que Margaret o Damián pudieran reaccionar, una mujer se acercó a mí. Era una socialité con conexiones en la industria de la moda. Cariño, ese vestido es exquisito. ¿Quién lo diseñó? Sonreí. Lo hice yo. Ella se llevó una mano a la boca, sorprendida. ¿Eres diseñadora? ¿Tienes una marca? Aún no, dije, tomando otro sorbo de champán, pero la tendré muy pronto. Y así, el primer paso de mi plan se puso en marcha. Margaret y Damián solo pudieron observar mientras me arrastraban de una conversación a otra, mientras la gente me rogaba saber dónde podían comprar mis diseños. Esa noche no solo me fui con atención, me fui con mi primera oportunidad real. Mientras pasaba junto a Damián una última vez, me incliné lo suficiente para susurrarle: esto es solo el comienzo. Sin mirar atrás, desaparecí en la noche, dejándolo ahí, parado, viéndome ir, justo como él me hizo una vez. Solo que esta vez, yo era la que tenía todo el poder. La noche de la gala lo había cambiado todo. Ya no era solo la exesposa que Damián había abandonado, ahora, era un nombre que todos querían saber. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Diseñadores, periodistas y miembros de la alta sociedad preguntaban lo mismo: ¿quién es Alina Carter? Me aseguré de que obtuvieran su respuesta. Con el dinero que había ahorrado trabajando turnos interminables y los contactos que hice en la gala, tomé el riesgo más grande de mi vida. Lancé mi propia marca de moda, Carter Noir. Empecé con una pequeña boutique en línea, mostrando unos cuantos diseños exclusivos hechos a mano. Cada vestido llevaba la misma elegancia llamativa que el que usé esa noche. Un vestido no solo debe usarse, debe hacer que quien lo lleve sea inolvidable. Ese era mi lema, y en solo 6 meses, Carter Noir se volvió viral. Los estilistas de Hollywood comenzaron a buscarme, las modelos querían usar mis piezas y las revistas de lujo empezaron a presentar mi trabajo. De repente, ya no era solo una diseñadora de moda, era una amenaza. Mientras mi estrella ascendía, el mundo de Damián se derrumbaba. Wells Global Enterprises, un imperio que antes parecía intocable, estaba perdiendo dinero a montones, malas inversiones, una economía en crisis y, lo peor de todo, el control asfixiante de Margaret estaba llevando a la empresa al borde del colapso. Yo no perdía detalle, mantenía un ojo en las noticias, viendo cómo Damián y su madre luchaban por mantener su negocio a flote. Wells Global enfrenta severas pérdidas financieras. Los inversionistas se retiran debido a la mala administración. El otrora poderoso imperio inmobiliario está al borde del colapso. Cada titular me sacaba una sonrisa, pero yo no había terminado. No solo quería ver a Damián sufrir, quería ser la razón por la que lo perdiera todo. Así que moví mis fichas. Usé inversionistas silenciosos, personas que creían en mi visión, para empezar a comprar acciones de Wells Global. Poco a poco fui tomando el control, asegurándome de que mi nombre nunca apareciera en los registros, hasta que llegó el día en el que poseía la mayoría de las acciones. Y fue entonces cuando recibí la invitación oficial para la junta directiva de Wells Global. La misma compañía que me había desechado ahora estaba en mis manos. Era el momento de que Damián y Margaret lo descubrieran por las malas. Llegué a la sede de Wells Global con un traje negro de poder, mis tacones resonando contra los pisos de mármol. Ejecutivos, accionistas y miembros de la junta llenaban la enorme sala de conferencias, murmurando sobre la inminente caída de la empresa. En la cabecera de la mesa estaba Margaret. Su habitual confianza fría comenzaba a resquebrajarse. A su lado estaba Damián, el hombre que alguna vez pensó que yo estaba por debajo de él, pero hoy yo estaba por encima de todos ellos. Entré, y todas las miradas en la sala se clavaron en mí. Coloqué una carpeta sobre la mesa y dije con firmeza: a partir de hoy, poseo la mayoría de las acciones de Wells Global Enterprises. El silencio cayó como una losa, el rostro de Damián se puso pálido, y los labios de Margaret se separaron ligeramente, incrédulos. No, esto es un error, balbuceó Margaret, hojeando los documentos con manos temblorosas. Esto es imposible. ¿Imposible?
Me incliné un poco hacia adelante, mi voz tranquila pero filosa. El único error fue subestimarme. Margaret. Damián finalmente habló, su voz tensa. Alina, ¿tú hiciste todo esto? Lo miré directo a los ojos y, por primera vez en años, no sentí nada por él, ni dolor, ni arrepentimiento, ni amor, solo una profunda satisfacción. Construí algo de la nada, Damián. Mientras tú estabas ocupado protegiendo el imperio de tu madre, yo estaba creando el mío propio. Sus manos se cerraron en puños. No puedes hacer esto. Sonreí, dejando que cada palabra se clavara en su orgullo. Ya lo hice. Y luego solté el golpe final. Como la nueva accionista mayoritaria, mi primer acto oficial es removerlos a ti y a Margaret de sus puestos. Damián se levantó de su silla, con la furia ardiendo en sus ojos. No puedes simplemente. Mi palma conectó con su mejilla con tal fuerza que el sonido resonó en la sala de juntas. Damián se tambaleó hacia atrás, su cara ardiendo tanto por el golpe como por la humillación. Antes de que pudiera reaccionar, lo agarré del cuello de la camisa, lo acerqué a mí y le susurré para que solo él pudiera escuchar. Esto es por aquella noche en la que me golpeaste, por cada vez que me jalaste del cabello y me dejaste sufrir sola. Lo solté, viéndolo luchar por procesar lo que acababa de pasar. Luego me volví hacia Margaret. Su mirada era puro odio, pero había algo más en sus ojos, miedo. Sabía que les había quitado todo y que no había nada que pudiera hacer para detenerme. Sin decir otra palabra, giré sobre mis talones y salí de la sala de juntas, dejando a Damián y Margaret entre las ruinas del imperio que alguna vez gobernaron. Esa noche, al llegar a casa, Luca y Ivy corrieron hacia mis brazos. ¿Ganaste, mami?, preguntó Ivy, mirándome con esos ojitos brillantes e inocentes. Sonreí, acariciando sus suaves rizos. Sí, cariño, susurré, gané. Porque la venganza no solo se trataba de destruirlos a ellos, sino de reconstruirme a mí misma. No se trataba solo de arruinarle la vida a Damián, sino de construir una vida tan poderosa y exitosa que ya no tuviera la capacidad de definirme. Me levanté, y lo hice sin él. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó la historia, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte para más contenido interesante. Tu apoyo significa todo para mí, y todavía hay mucho más por venir. No te pierdas la próxima historia emocionante.